Agricultura y ganadería desmedida. Esto se debe principalmente a la alta demanda de alimentos debido al aumento de la población en los últimos años. Esto, quieras o no, tarde o temprano nos llevaría hacia uno de estos problemas, como la salinización y erosión de las tierras. Esto también tiene por defecto la mala gestión de las tierras de cultivo, debido a que entre tiempo y tiempo se van reduciendo y se usan los campos una y otra vez consecutivamente, las tierras quedan más húmedas por el exceso de riego, haciendo que la labranza sea cada vez peor y se origine poco a poco la erosión y salinización. Y si es que a esto le añadimos el uso de pesticidas para las plagas, estos mismos aparecerán más pronto. En el sector ganadero tenemos como problemas las emisiones de CO2 y la deforestación para sus pastizales del ganado. Por ejemplo, en el ganado puede producir de 5 a 6 kilos de CO2 diariamente, haciendo que, según datos de la FAO, esto anualmente se originen 2.500 millones de toneladas de CO2, lo cual son emitidos hacia la capa de ozono. Y de la deforestación, debido a que cada vez se va aumentando más y más el ganado, se van requiriendo más pastizales para estos, y los pastizales naturales no son suficientes, además que no tienen suficientes nutrientes, por lo cual se deben crear unos nuevos, tomando como espacio de los bosques para crear nuevos lugares para la alimentación de estos mismos. Gracias. Buenas tardes, profesora. Hoy voy a hablar un poquito sobre la contaminación del Parque Nacional del Huascarán. Bueno, entre los contaminantes están los siguientes. Voy a hablar un poquito sobre la minería ilegal. En la actualidad contamina cientos de hectáreas, envenenando ríos y quebradas de la hermosa cordillera de los Andes peruanos. Los mineros ilegales extraen oro, cobre, plomo, zinc. Para ello utilizan fuertes explosivos, contaminando y destruyendo la masa glacial de una de las montañas más hermosas de la Cordillera Blanca, específicamente debajo del Nevado Toquio-Arajú, donde los mineros ilegales han desarrollado socavones, causando grandes alteraciones al ecosistema. Además, han causado tanto daño que el agua tiene color a óxido, conteniendo materiales pesados, sustancias tóxicas, y la masa glacial del Nevado Toquio-Arajú se ve seriamente afectada por la contaminación ambiental, que seguramente en pocos años ya no existirá si no toman las medidas pertinentes. Por ello es muy importante cuidar, ¿no? Ya sea el agua, el aire, porque todo esto es un ciclo, ¿no? Bueno, aparte de la minería, también está la contaminación de los turistas. La escasa supervisión de las actividades turísticas ha provocado daños en el paisaje, la acumulación de basura y residuos, la contaminación de fuentes de agua, la compactación y erosión del suelo, la pérdida de vegetación. Por ello es muy importante concientizar a las personas, ya que nosotros vivimos de esta hermosa naturaleza y somos nosotros los que debemos cuidarla. Otro contaminante está el carbono negro. Son producidos por distintas actividades del hombre: el parque automotor, la quema de basura, el uso de leñas en diversas actividades domésticas. Estos son transportados por el aire hacia los nevados. El carbono negro provoca el calentamiento del hielo o la nieve, lo cual acelera el retroceso del glaciar y en consecuencia provoca el cambio climático. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Rolando Canchumanta Chiza. En esta ocasión voy a presentar la pérdida de biodiversidad. El cambio climático ha tenido un efecto devastador en esta reserva nacional peruana. Como consecuencia se va a afectar la fauna y la flora del lugar. Incidente de esto es la devastación de los hogares de más de 100 especies de aves como el histórico cóndor andino, el pato de los torrentes o la perdiz de Puna. También de mamíferos, como es el caso del el gato andino, el oso de anteojos y la vicuña. Además, se han documentado alrededor de 800 especies de plantas, siendo la más famosa la reina de los Andes, que está en peligro de extinción. En esta ocasión voy a tomar una especie protegida
situada su hábitat en el Parque Nacional Huascarán, que sería el oso de anteojos. Este oso está constantemente amenazado debido a cambios en el uso de su territorio, lo que ha fragmentado su hábitat original, como también por la caza realizada por los humanos, que entran en conflicto con él o utilizan partes de su cuerpo para medicina tradicional y rituales. Tengo un par de medidas ante esta problemática, que sería la restauración de su hábitat. Se deben llevar a cabo programas de restauración de hábitat para crear nuevas áreas adecuadas para el oso de anteojos. Esto puede incluir la reforestación de zonas deforestadas, la conexión de fragmentos de hábitat aislados y la implementación de prácticas de manejo sostenible en su ecosistema. Otra medida sería el control de la caza ilegal. La caza ilegal es una de las principales amenazas para el oso de anteojos. Se deben fortalecer las medidas de aplicación de la ley y aumentar las penas por la caza ilegal y el comercio de partes del oso. También es importante educar y concienciar a las comunidades locales sobre la importancia de conservación de esta especie. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Rolando Canchumanta Chiza. En esta ocasión voy a presentar la degradación del suelo y la desertificación. La degradación del suelo y la desertificación son consecuencias del impacto ambiental en el Perú que resultan de diversas actividades humanas y factores naturales. Estas problemáticas tienen efectos significativos en el ecosistemas y la sostenibilidad del Parque Huascarán. La degradación del suelo se refiere al deterioro de sus propiedades físicas, químicas, biológicas, lo cual reduce su capacidad de soportar la vida vegetal y animal. Las principales causas de la degradación del suelo en el Perú incluyen la deforestación, la agricultura intensiva, la sobreexplotación de los recursos naturales y la erosión del suelo y la contaminación. La, la desertificación es un proceso en la que las tierras fértiles se vuelven áridas, semiáridas y desérticas debido a la pérdida de cubierta vegetal y la degradación del suelo. En el Perú la desertificación se produce principalmente en las zonas costeras y en la sierra árida. Las causas de la desertificación incluyen el cambio climático, el mal manejo de los recursos naturales y la deforestación y sobrepastoreo y la agricultura no sostenible. Como consecuencia, se reduce la disponibilidad de agua, se pierde la productividad agrícola y se destruyen los ecosistemas naturales, lo que afecta la calidad de vida de las comunidades locales. Ambas problemáticas, la degradación del suelo y la desertificación, tienen impactos negativos en la economía, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el bienestar de la población peruana. Para abordar estos problemas es necesario promover prácticas agrícolas sostenibles, reforestación, conservación de suelos y la gestión adecuada de los recursos hídricos y la implementación de políticas y programas de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Paso a mi siguiente compañera. Buenos días, buenos días, compañero. Hoy le voy a hablar acerca de la escasez del agua que se encuentra en el Parque Huascarán, todo relacionado con esto. Se ha visto una reducción en los glaciares que se encuentran cerca al Parque Huascarán, que son los del Nevado de Huascarán. Y gracias a estos glaciares es que proveen a pueblos y a la reserva, que es el Parque Nacional, se ha visto una disminución de un 15% desde 2000. O sea, que el agua, el flujo del agua ha disminuido y sigue disminuyendo. Aparte de esto, esta agua alimenta a la hidroeléctrica Cañón del Pato, que brinda energía eléctrica a poblaciones de la sierra, y también se ha disminuido su cobertura de hielo de 722 kilómetros en 1970 a 525 kilómetros el año pasado en un 27%. Entonces, ha aumentado del 15% al 27% actualmente. Y esto se debe mucho más a que el flujo del agua está siendo contaminado por la minería ilegal que se encuentra cerca de la zona. Así que el agua escasea gracias a obras ilegales de la zona como la minería, ya que contamina el agua. Por consiguiente, hay menos agua para la reserva y para el consumo. Ahora le voy a hablar acerca de los problemas de calidad, que tiene que ver con la contaminación del agua y ambiental por la minería ilegal de la zona, ya que en la minería ilegal se lavan estos minerales en el río y esto es lo que
el flujo que alimenta a la reserva y a las poblaciones y a la hidroeléctrica. También el retroceso glaciar ha dejado rocas expuestas en las montañas que generan acidificación y disolución de metales en el agua por arrastre de las lluvias. Es decir, no solo el agua está contaminada por la minería ilegal, sino también por la reducción de glaciares, que las rocas expuestas pueden tener muchos materiales contaminantes y ya no hace posible su consumo. También el agua sufre contaminación ambiental originada por los residuos sólidos de los pueblos cercanos. Es decir, estos pueblos están acostumbrados a lavar o botar basura en el río y ese río sigue su flujo y eso puede llegar a las reservas o puede llegar a algún otro lugar y ya llega el agua contaminada, que es imposible para poder tomarla. Y finalmente, según el jefe del Parque Nacional de Huascarán, se necesita recuperar los ríos contaminados, construir plantas de tratamiento residuales, reforestación y la recuperación de muchos goferales que son fuentes de agua. Gracias. Buenas tardes, profesora. Hoy voy a hacer como último punto ya del tema principal, voy a hablar sobre las comunidades afectadas por el impacto ambiental. Como bien se conoce, el impacto ambiental en la región Ancash es muy notorio y sus impactos están alterando la calidad de vida. En líneas generales, los pobladores actualmente manifiestan y reconocen que el ciclo hidrológico eh, y el clima mismo está cambiando. Los glaciares viven experimentando un fuerte retroceso y algunos han desaparecido. Esto ha dado a entender porque la comunidad ubica en el Parque Nacional de Huascarán está siendo afectada por la contaminación natural de las aguas. El Río Negro, debido al que el retroceso glaciar, ha dejado rocas expuestas en las montañas que generan acidificación y disolución de metales en el agua. Por arrastre de las lluvias, este fenómeno perjudica a los comuneros que se dedican a la ganadería y a la agricultura extensiva en pastos naturales. Asimismo, también se ha dado al porque tal, ya que como los aguas se están contaminando, han comenzado a salir un montón de parásitos o bacterias, por decirlo así. Por ejemplo, están la presencia de roedores, los zancudos, eh, los mosquitos, las cucarachas en las zonas altas y por consecuencia de la tropicalización. Bueno, ahora hablando por el tema ya que viene a ser del aire, la contaminación del aire, si bien es cierto, está aumentando cada día más debido a los problemas de, ¿cómo se les dice? Problemas de minería y también de la tala de árboles, la quema de forestales. Entonces, esto ha hecho que las infecciones respiratorias estén más fuertes que nunca, ¿no? Y también se le podría decir que son enfermedades cardíacas, ya que la población de Ancash están sufriendo accidentes cerebrovasculares y también el cáncer de pulmón al ingerir el humo o el aire contaminado de esta zona. Por parte de los suelos, se podría decir que el Parque de Huascarán está bajo algunas amenazas como la contaminación ambiental, que está vinculada a minería, como le dije, artesanal, el sobrepastoreo, la erosión de suelos, el retroceso de la glaciares y la caza furtiva. Todo eso está destruyendo el patrimonio que debemos proteger. Además que también se le podría decir que también está infectando, destruyendo el hogar de 1000 especies, ya de aves y de plantas. Así como el histórico cóndor andino, el pato de Torrentes y la vicuña, ¿no? Sin embargo, este cambio climático se puede decir que vulnera al Parque Nacional de Huascarán, porque la minería ilegal muchas veces es apoyada por comunidades locales. También ha sido causada por los impactos en las zonas que hay y realmente bajo esta amenaza eh, todo esto se está, como se dice, contaminando y estamos perjudicando realmente lo que viene a ser este ecosistema, ya que sin esto realmente estamos matando con el pulmón de la tierra, ya que nosotros, como bien sabemos, vivimos del oxígeno y entonces
esto realmente es grave. Deberíamos hacer algo, como se dice, para poder contrarrestar esto. Bueno, esa es mi opinión, no, eso es lo que es mi parte. Bueno, ahora sí, muchas gracias, me despido.